Sala de Situación, segunda temporada. Bueno, pasaba Fabiana Cantilo, después vamos a estar repasando un poco las redes sociales con Guille Ponce, que siempre me presiona por ese lado, pero como seguimos con mucho ritmo y casos que tienen mucha actualidad, tenemos que hablar del caso Píparo. El caso Píparo es lo que en realidad, bueno, el protagonista en este caso fue su marido, Juan Ignacio Busali. Ya recordemos aquel caso del 1 de enero, que él termina arrollando a pibes que pensaban que eran los motochorros que lo habían asaltado. Hace muy pocos días la justicia platense decidió ratificar la acusación de doble tentativa de homicidio. Atención a esto, doble tentativa de homicidio contra Busali, el marido de Píparo, acusado de intentar atropellar y arrastrar por varias cuadras a un grupo de motociclistas a los que confundió, según su relato, con los motochorros que antes lo habían asaltado junto a su esposa, a Carolina Píparo. Esto fue en la madrugada del 1 de enero, entonces, de este año, en la ciudad de La Plata. Los jueces, Carlos Arguero, Miriam Hermili y Sergio Almeida, que dispusieron no hacer lugar al recurso de apelación que presentó obviamente el abogado de la defensa, de Busali. De esta forma se ratifica la prisión preventiva y la causa retorna al juzgado de garantías número 5 de Dolores. De esta forma entonces, fíjate lo importante, le dan la razón a la fiscal de instrucción, la fiscal que siguió adelante la causa, la investigación durante los primeros pasos y que sigue trabajando, y es Eugenia Di Lorenzo, fiscal entonces a cargo de la UFI 17, que está con esta investigación y a quien le damos la bienvenida en esta sala de situación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Di Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, es un placer tenerla al aire porque muy pocas veces tal vez la escuchamos, y además en esta causa que es un poco compleja, confusa para los que estamos del otro lado, tal vez para la gente en general, no para ustedes, los funcionarios judiciales, y un poco donde también es una causa que tiene mucha gente opinando. Y por ejemplo lo vemos a Busali, que hace muy poco dio una nota televisiva y dice: ¿quién está preso en este país por lesiones leves? Por 4 puntos de sutura, como minimizando todo, ¿no? Hay que recordarle que la causa es por doble tentativa de homicidio a este hombre, pero ¿por qué motivos entonces, más allá de que ya tiene su fundamento y ya los presentó, esto no es lesiones leves y es todavía la doble tentativa de homicidio? Bueno, porque en realidad lo que se evalúa no es la lesión que se le ha causado, sino la intención que tuvo al atacar. La realidad es que esto fue una lesión leve. Podríamos utilizar la expresión de eso, en forma que cayeron del moto, la situación en que se generó, la velocidad en la que el vehículo atravesó a la motocicleta, podría haber generado otro tipo de lesión. De hecho, una de las víctimas que aún no fueron calificadas las lesiones definitivamente, están en este momento en la asesoría policial de La Plata para calificarlas porque ha tenido una fractura de la mano que podría generar una lesión grave, y ya no estaríamos frente a una lesión leve. Pero con independencia de esta circunstancia, que se trate de una lesión leve o una lesión grave o una lesión gravísima, la intención, y esto es lo que ha visto el Ministerio Público y ha sido avalado, como usted lo ha dicho, no solo por el juez de garantía, sino por 6 camaristas, ¿no? Claro. Se publicó primero la Cámara de Feria, que intervino en enero, luego en la sala que fue sorteada ahora, que bueno, como bien dijo, con el voto unánime de los jueces, apoyando, no sé si apoyando, en realidad coincidiendo con la calificación del Ministerio. Por eso le digo, esto es con independencia del grado de la lesión, porque está apuntando la intencionalidad que tuvo. Bueno, la lesión que le causó fue leve, puede ser grave, porque hay una de las víctimas aún se ha generado eso gravísima. Puede decidir luego el tipo de lesión que fue una vez que atravese el hospital y se le tenga que imponer una pena. Bueno, el tipo de lesión será valorada como una agravante, Claro. así como otros hechos agravantes o atenuantes. Ahora, doctora, disculpe que encima la interrumpo. ¿Claro? Usted sabe que se nos va un poquito la voz. Si usted se puede ubicar, no sé si tal vez tenga otro lugar con mejor señal, mejor, pero mientras le voy preguntando,
Porque claro, recién estamos hablando, usted nos explicaba la intención, ¿no? Que tiene mucho valor obviamente en todo esto. Y él ahí dice, yo mismo, dice Busali, yo mismo llamé al 911, ¿qué justiciero va a llamar al 911? Claro, pero es una intención después de los hechos, en ese caso. Claro, yo le voy a decir algo. En realidad el llamado, hay 3 tandas de llamados, que además fueron entregados inmediatamente por el 911 a la Fiscalía, no fue que fueron entregados 20 días después. Fueron entregados inmediatamente a la Fiscalía. Tenemos una primera tanda de llamados, que es en el momento del robo, que llama no solo llama la esposa del señor Busali, llaman los vecinos. Después tenemos una segunda tanda de llamados al 911, que es el momento en que ellos perseguían, que el señor Busali, perseguía al grupo de motos que presumía que eran quienes le habían robado casi una hora antes, ¿no? Y una tercera que ya no sería tanda, sino es un solo llamado, otro el mismo los cortó, que es un llamado que hace una vez que se atropella a los jóvenes y no dice, a ver, esta fiscalía puede entender que él haya tenido temor porque los amigos de las víctimas se enardecieron ante esta situación. Claro. Entonces claramente uno entiende que puede existir el temor de decir, me van a matar por lo que hice, por lo que pasó, e intentar salir. Pero el llamado, ¿cómo sería? El llamado sería, hola, acabo de atropellar a 2 personas, me están siguiendo los amigos, tengo temor, los atropellé en tal calle. No, me están siguiendo unos motochorros. Porque el señor Busali sabía muy bien que no eran motochorros, porque acaba de atropellar a 2 personas, de llevar una moto de 250 cilindradas, una moto grande, por 340 metros comprobados pericialmente. Mandé a hacer una pericia inmediatamente el día ese a la tarde, y es una pericia que señala que arrastró la moto 340 metros. Entonces, el llamado que él hace, o que se hace desde el interior del vehículo, lejos de decir, acabo de atropellar a 2 personas, vengan a socorrerlas, yo me estoy yendo porque los amigos me están siguiendo y tengo miedo que me linchen, bueno, lejos de ser un llamado de ese tenor, el llamado era, me están siguiendo unos motochorros. De hecho, este llamado fue también valorado como un indicio de obstaculización de la justicia, que es lo que motiva que, además de la calificación, el señor Busali siga detenido. Porque, a ver, con estas calificaciones, que el Código Procesal Penal, ¿yo me escucha bien ahora? ¿Me corrí? Sí, de 10, se escucha bárbaro. Bueno, con estas calificaciones, el Código Procesal Penal evalúa como un peligro de fuga la pena en expectativa. Claro. Pero nunca una detención o una prisión preventiva, mejor dicho, que es lo que está atravesando en este momento el señor Busali, se basa solo en eso. ¿Qué pasa? Acá el código habla de 2 aristas para que una persona continúe detenida o en prisión preventiva, que son, por un lado, el peligro de fuga, y por otro lado, la obstaculización de la justicia. Y toda la conducta que desarrolló Busali con posterioridad al atropello fue obstaculizar la justicia, arrastrar la moto, no parar, llamar y desviar el llamado diciendo que era otra cosa que no lo era. Luego la sala ahora, que este ministerio no lo había evaluado, no lo había valorado, valoró un nuevo peligro de fuga, que fue el hecho de que se haya ido de la comisaría sin decir, después de haber atropellado, sin decir me estoy yendo, se fue y desapareció de la seccional en la cual estaba. Entonces, esto es el motivo por el cual aún sigue con una prisión preventiva. Doctora, yo no coincido, sí. Ahora, veo que usted está encima en una situación un poco, no sé, es incómoda, porque además está acostumbrada a este tipo de casos u otros similares, pero es un caso público por quien es Píparo. Ya conocemos la historia de Píparo, lamentablemente aquella pérdida del niño que llevaba en su embarazo Carolina Píparo, tantos años. Entonces la gente empieza a decir, bueno, es una víctima de un hecho que en todo caso la resolvió mal esta situación, porque persiguió a delincuentes, que después veremos si eran los delincuentes reales, si tiene derecho incluso a pisarlos, obviamente que no.
Y además con todo aquel antecedente, y usted está en el medio. ¿Usted cómo vive esta situación? Porque usted ni hablar de que tiene los elementos, los fundamentos y los está explicando de seguir, por ejemplo, acusándolo de tal delito y que este hombre siga detenido. Pero usted en algún momento siente esa incomodidad de quedar en el medio de esta situación y a pesar de todo, bueno, tener que dejarlo detenido a este hombre. Mire, yo hace muchos años que hago esto y he intentado separar esa circunstancia del trabajo objetivo que tengo que desempeñar en las causas, porque si no me tendría que dedicar a otra cosa, no podría trabajar de esto, ¿no? Porque, bueno, también cuando uno ve un homicidio, una nena abusada o un abuso sexual seguido de un homicidio, si yo me pusiera a llorar esa pérdida, no podría investigar. Entonces, los años me han ayudado a poder superar esto y ver la otra parte que yo tengo que hacer, Claro. que es investigar la realidad objetiva de la causa. Sí. Y yo no, lo que le ha pasado al señor Busali y a su señora esposa hace 10 años es lo peor que le puede pasar a un padre y a una madre, ¿no? No creo que haya peor cosa que le pueda pasar a un padre y a una madre. Ahora, eso no habilita a que uno salga a correr gente y ponga en riesgo la vida de otros hijos. No sé si soy clara, porque sí. ese chico que estaba arriba de la moto podría ser mi hijo, su hijo, el hijo de cualquiera. Entonces, yo creo que hay situaciones que no habilitan a tener conductas que podrían terminar y poner en la misma situación que ella estuvo colocada y el señor Busali estuvo colocado hace 10 años, ¿no? Entonces, Claro. Si ese chico hubiera muerto, hubiera colocado a la familia de esos chicos en la misma situación que ellos estuvieron hace 10 años. Entonces, en un país jurídicamente organizado, más allá de las broncas que tengamos, que yo soy un ser humano además de ser fiscal, y también me pasa que me enojo y por ahí uno tiene exabruptos comentarios que no corresponden, pero la realidad es que en un país jurídicamente organizado, la ley del talión para vengar, o no digo vengar porque no creo que haya sido el motivo, pero para lograr hacer justicia Sí. de una forma que no corresponde, que no sea a través de nuestro Código Penal y de los organismos que aplican el Código Penal y procesal, y no se puede, porque por eso somos un país jurídicamente organizado. Quizá no hay más... Sí. Claro, no, y dos cortitas, porque en base a esto que estaba diciendo, ¿cuál es la pena que puede recibir el día de mañana por la doble tentativa de homicidio? Y es de el mínimo 4 años y el máximo 16. A ver si no me equivoco. Ahora, esto era lo que yo le decía en un comienzo, que al momento, la causa tiene que ser elevada a juicio, tiene que ir a juicio oral, el tribunal debe decidir si coincide o no coincide la prueba, básicamente no hay una condena. Una vez que tenga la condena, esto se evaluará, le puede corresponder 4 años, le puede corresponder 6, porque se empiezan a valorar al momento de la condena los agravantes y atenuantes. Claro. A ver, lo que él vivió hace 10 años es un atenuante. Ah, bien, eso le iba a preguntar. Podría ser evaluado como un atenuante. Ahora, no es un elemento que yo pueda utilizar ahora. Bien. Dependencia de esto, hay un expediente que se inició en el Juzgado de Garantía 5 de morigeración para que obtenga una prisión domiciliaria. Lo que pasa es que, la causa se fue a Cámara, que está bien que se vaya a Cámara porque es el derecho que tiene el imputado a través de sus defensores de hacer peticiones ante órganos superiores. Claro. Para confirmar o no lo que dice el Ministerio Público Fiscal del Juzgado de Garantías de Primera Instancia. ¿Y puede ir por este delito a un juicio por jurado? Sí, claro que sí. Esto es, otra ventana que tiene ahí Busali para tal vez suavizar todo esto. Sí, absolutamente. Y después discutiremos qué es el juicio por jurado el día de mañana, si es justo o no. Pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. Sí. Di Lorenzo, estaríamos todo el programa hablando con usted, no podemos y por eso le agradecemos muchísimo esta atención, nos aclaró mucho esta causa y gracias por su sinceridad y la aclaración, y de esto se trata un funcionario judicial. Por algo estudiaron, por algo tienen tal cargo, por algo tienen tal carrera, y bueno, así es la vida. El Código Penal dice una cosa, aunque el sentimiento del corazón tal vez pueda decir otra, más allá de lo que usted sienta en este caso. Coincido con usted con eso, es cierto lo que usted dice. Y bueno, le agradezco mucho, le agradezco el respeto con el cual me ha tratado y con la tranquilidad que hemos podido conversar. Gracias a usted, Lorenzo, muy amable. Así es, muy amable.
Bueno, el testimonio entonces de Eugenia Di Lorenzo, la fiscal, que bueno, sigue con esta investigación del caso del marido de Píparo, que va a tener y va a dar mucho que hablar en los próximos días. De hecho, ayer se conoció la noticia de que dictaron la prisión preventiva para uno de los verdaderos motochorros que asaltó al matrimonio Píparo ese 1 de enero, porque él se confundió y arrolló a otros pibes, pero lo habían asaltado de verdad. Bueno, a esos los engancharon, los detuvieron, y uno de ellos recibió la prisión preventiva en las últimas horas. Sala de Situación, segunda temporada.